Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Bienvenidos a Enfoque Bíblico. Es un gozo poder saludarles y tener una nueva oportunidad de compartir junto a cada uno de ustedes las grandes bendiciones que siempre tiene la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Seguimos, por la gracia de Dios, desde Andrews University. Hoy, justo detrás de mí, está la Pioneer Memorial Church. Esta es la iglesia del campus universitario, una de las iglesias más emblemáticas a nivel mundial. Frente a mí, desde donde estoy, está la biblioteca James White. Como les expliqué la semana pasada, estamos en la continuación del intensivo del doctorado en ministerio pastoral con énfasis en discipulado. Agradecido por las oraciones de cada uno de ustedes en relación con este importante programa académico. Esta semana estamos teniendo un tema muy interesante, sorprendidos por la gracia. Vamos a estar viendo desde diferentes tópicos la historia de Rahab y estaremos concentrados en Hebreos capítulo número 11, versículo 31. Por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos porque recibió en paz a los espías. La historia de Israel, al llegar por segunda vez a la frontera de Canaán, nos recuerda que el fracaso del pasado no cancela las nuevas oportunidades que Dios nos concede. Josué envió espías para conocer la realidad de la tierra, mostrando que la fe no elimina la responsabilidad humana, sino que, por el contrario, la fortalece. En medio de esta misión aparece este personaje interesante, Rahab, una mujer marginada y de dudosa reputación que se convierte en un ejemplo de fe. Su valentía al recibir a los espías y confiar en el Dios de Israel le valió ser recordada en Hebreos capítulo 11 como una heroína de la fe. Está allí en esa galería de la fe. El relato nos enseña que la gracia de Dios sorprende porque se derrama sobre quienes menos esperábamos. Una prostituta extranjera pasa a ser parte del pueblo de Dios y hasta aparece en la genealogía de Cristo. Así, la gracia divina rompe barreras sociales, culturales e incluso barreras espirituales. Hablamos de segundas oportunidades. Así que Josué, ante su eminente entrada a la tierra prometida, envió espías desde Sitín, un lugar cargado de recuerdos dolorosos para Israel, pues allí habían fallado en su primera misión de espionaje, de acuerdo a Números 13, y también habían caído en la idolatría y el libertinaje con los moabitas, de acuerdo a Números capítulo 25. La pregunta era inevitable. ¿Volvería Israel a fracasar en el mismo punto o esta vez confiaría en Dios? Este contraste revela cómo Dios no abandona a su pueblo, sino que le concede nuevas oportunidades de obedecer y de ser fiel. Lo mismo ocurrió con Pedro. Aunque negó a Jesús 3 veces, el Señor lo restauró y lo comisionó nuevamente para pastorear su rebaño, de acuerdo a Juan capítulo 21, los versículos 15 hasta el 19. La gracia divina se manifiesta en esas segundas oportunidades. Un nuevo comienzo que no depende del mérito humano, sino del amor, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿verdad? Así como Israel fue invitado a volver a confiar y Pedro fue restaurado, cada creyente puede experimentar que la misericordia de Dios es más grande que sus caídas. La misericordia de Dios es mucho más abarcante, mucho más amplia de lo que nos imaginamos. También vamos a ver esta semana el valor en los lugares inesperados. La historia de Rahab revela cómo la fe puede brotar en los lugares más improbables, aunque esta era una mujer marcada por su pasado y su entorno pecaminoso. Pero lo que la Escritura destaca no es su error, sino su fe y su valentía. Hebreos capítulo 11, versículo 31 y Santiago 2:25 la colocan como un modelo de fe activa porque actuó con decisión al identificarse con el pueblo de Dios. Su confesión, allí en Josué capítulo 2, versículo 11, es impresionante.
El Señor, su Dios, es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Un versículo que personalmente yo disfruto muchísimo. En un mundo plagado de ídolos, Rahab reconoció al único Dios verdadero. Esa declaración de fe la apartó del destino de Jericó y la convirtió en un instrumento de salvación, no solamente para ella, sino también para su familia. La gracia de Dios se manifestó en que una extranjera y marginada llegara a ser parte del pueblo de Israel y más tarde parte de la genealogía de Jesucristo, de acuerdo al libro de Mateo capítulo 1, verso 5. Esto nos habla entonces de un nuevo pacto. El pacto entre Rahab y los espías se centra en la palabra Gesed, un concepto bíblico que significa misericordia, bondad y fidelidad dentro de una relación de pacto. Rahab pidió misericordia para ella y su familia, y los espías accedieron bajo la condición de que colgara un cordón rojo en su ventana y permaneciera en su casa con los suyos, allí resguardada, no cuidada. Esta señal recuerda directamente a la Pascua en Egipto, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, donde los israelitas marcaron sus casas con la sangre del cordero y la muerte pasó de largo. De ahí la palabra Passover, ¿no? Pasar por encima. Del mismo modo, el cordón rojo en la casa de Rahab representaba fe y obediencia. No era el hilo lo que realmente salvaba, sino la confianza en la promesa de Dios y la disposición de obedecer lo que Él estaba prometiendo. El mensaje central es claro: la salvación proviene de Dios por medio de la fe. Pero la fe genuina siempre se va a expresar en actos concretos de obediencia. La familia de Rahab, como los israelitas en Egipto, fue librada de la destrucción gracias a la gracia de Dios y a la señal que apuntaba al sacrificio futuro de Cristo, el Cordero verdadero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ver en esta semana valores enfrentados. La historia de los gabaonitas refleja un contraste con la de Rahab, pues ambos, Rahab y los gabaonitas, reconocieron la soberanía de Dios, del Dios de Israel y su poder sobre todas las naciones. Ambos actuaron para salvar sus vidas al pedir misericordia. Sin embargo, mientras Rahab expresó su fe de una manera clara y directa, los gabaonitas recurrieron al engaño, disfrazando, ¿verdad?, su petición de pacto. El error de Israel fue no consultar a Dios antes de actuar. Si Josué y los príncipes hubiesen buscado la guía divina, habrían evitado quedar atrapados en una decisión difícil. Romper un juramento hecho en el nombre del Señor o convivir con un pueblo que debían haber sido expulsados ellos en vez de convertirse en vecinos, por así decirlo. Este relato enseña que incluso buenas intenciones o decisiones pragmáticas pueden llevar al error si no se busca primero la voluntad de Dios. Los gabaonitas, a pesar de su engaño, lograron integrarse a Israel, aunque en condiciones de siervos. O sea, estuvieron, pero no tal vez con todo lo que ellos deseaban como apertura. Esto muestra que la gracia de Dios puede obrar incluso en medio de acciones humanas imperfectas, pero también advierte del peligro de confiar en la astucia y la vista humana más que en la dirección divina. Aquí el punto crucial es la gracia sorprendente. Aunque los gabaonitas engañaron a Israel, el juramento hecho en el nombre del Señor debía cumplirse. Romperlo habría significado deshonrar a Dios mismo. Así que Josué, en lugar de anular el pacto, pues transformó la situación en una oportunidad para que la justicia y la gracia se unieran. Los gabaonitas no serían destruidos, pero servirían como leñadores, como aguadores para la casa de Dios. O sea, se convertirían en personas que estarían al servicio del pueblo, ¿no? Así, lo que parecía una maldición se convirtió en una bendición, porque los gabaonitas fueron incorporados al servicio del culto del Señor y con el tiempo llegaron a formar parte del pueblo de Dios, de acuerdo a Nehemías 7:25. Este episodio
Enseña que la gracia de Dios puede obrar incluso en medio de errores humanos. Los gabaonitas, aunque llegaron a la alianza por medio de la astucia, reconocieron al Dios verdadero y fueron de esta manera pues preservados. El pacto se mantuvo mostrando que la fidelidad a la palabra dada y la misericordia divina tienen un lugar central en la vida del pueblo de Dios. En esta semana nosotros estamos aprendiendo muchas cosas, pero principalmente a través de la historia de Rahab y de los gabaonitas nos llega a la mente, a la memoria, que la gracia de Dios siempre sorprende porque alcanza a quienes parecen más lejanos y convierte sus vidas en testimonios de fe. Tanto una mujer marginada como un pueblo extranjero encontraron refugio bajo el pacto con el Dios de Israel, no por mérito propio, sino por la misericordia maravillosa, la misericordia divina, ¿no? Hoy también el Señor sigue extendiendo su gracia a todo aquel que reconoce su soberanía y decide someterse a Él, a ser fiel a Él. Nuestro desafío es aceptar esa gracia con fe y compartirla con otros para que muchos más puedan ser parte del pueblo de Dios. Llegamos al final de este episodio, agradecidos siempre con su sintonía. Les recuerdo que puede dejar sus comentarios sobre el espacio y por favor regálenos un like, un me gusta. Escríbanos también a nuestro correo electrónico pastordomingoguzman@gmail.com y haga sus sugerencias, observaciones y comentarios allí. Dios les bendiga y hasta la semana que viene. Esto ha sido Enfoque Bíblico.